Hemos definido en la parte introductoria, ¿no es cierto?, que era la identidad de género, era el sentido de masculinidad, feminidad que cada individuo experimenta. Lo normal es que yo me identifique con mi sexo o con mi identidad sexual, es decir, que haya una concordancia entre mi identidad sexual y la identidad de género. El género, chicos, es más que todo una convención social, ¿no? Porque por convención social, un varón utiliza probablemente barba y tiene también como característica sexual secundaria el desarrollo de barba, ¿no es cierto? Una mujer utiliza probablemente un vestido para ir a una reunión y el varón utiliza un terno. Normalmente la mayoría de veces en las profesiones que demandan mucho esfuerzo físico son llevadas por un varón, ¿no es cierto? Y es netamente una convención social el género, ¿correcto? Ese sentido de masculinidad o feminidad que cada uno experimenta. Entonces, el género es la diferenciación social, lo que ya les decía. Una definición que lleva implícito el hecho que uno se perciba, se sienta como hombre o como mujer, con independencia de qué, de la identidad sexual, ¿correcto? Con independencia de eso, ¿sí? Entonces, se refiere a estas características en mujeres y hombres dadas por la sociedad, las relaciones o los roles de género que uno tiene en cada sociedad, y lo que se espera de uno y otro género varía de una cultura a otra y puede cambiar con el tiempo. Anteriormente, chicos, antes, por ejemplo, ¿no?, en las facultades de medicina había mayor cantidad de varones, ahora hay más cantidad de mujeres. Recuerden, por ejemplo, que ahora hay mujeres que estudian una carrera de ingeniería. Anteriormente había más varones en las carreras de ingeniería, ¿correcto? Por eso cambia durante el tiempo. ¿Y qué es la identidad de género? Ya lo que dijimos, ¿no es cierto? Es el sentido de masculinidad o feminidad, sentimientos, cogniciones que cada persona tiene por el hecho de ser una mujer o un hombre. Netamente es de carácter subjetivo lo que uno siente. ¿Y está basado en qué? Como hemos dicho, como es un constructo social, el género está basado en convenciones socialmente compartidas, organizadas por códigos que probablemente la colectividad o la comunidad reproduce, sanciona y acepta, ¿no es cierto? Porque cada vez que nosotros salimos a la calle y vemos a una chica que está vestida como un varón, nos llama la atención, ¿no? Pero nosotros no podríamos decir que esa chica, por vestirse como varón, tiene disforia de género, ¿correcto? Porque tiene que haber una discordancia entre el sexo asignado y el género percibido, ¿correcto? Es decir, el género que uno experimenta, ¿correcto? Y acá tenemos el desarrollo, ya lo hemos dicho, chicos, ¿no? En el desarrollo de la identidad de género hay un sexo biológico, cromosómico y anatómico. Ya puede ser un niño o ya puede ser una niña, XY, XX, caracteres sexuales primarios, ¿no es cierto? Vienen los factores ambientales y más o menos, chicos, aproximadamente entre los 2 y 3 años, y el niño se percata que sus genitales externos, o la niña, son propios del sexo masculino o el sexo femenino. Y vienen los factores ambientales, la maduración neurofisiológica, viene la pubertad y el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, ¿no es cierto?, donde ya se afirma el género asociado a la identidad sexual, ¿correcto? Y el rol de género, ¿qué viene a ser el rol de género? Lo que se dice o hace, o sea, lo que yo hago o lo que yo manifiesto para indicar a las demás personas que en el mismo grado soy hombre o soy mujer. Yo no puedo venir, por ejemplo, decirles, no sé, que soy hombre y vengo con un vestido y vengo con tacones a dictarles la clase, ¿no es cierto? Entonces es una convención social. Y la identidad de género es la experiencia, como hemos dicho, es un carácter subjetivo, la experiencia privada del rol de género. Entonces, experimentación de la propia conciencia y conducta, el sentido de la propia individualidad como hombre, mujer o ambivalente, también. Y acá tenemos varios términos que se utilizan, chicos, para definir lo que viene a ser identidad sexual y género, ¿no? Andrógino es una persona que proyecta una imagen de género ambigua, mezclando deliberadamente rasgos masculinos y femeninos. Genderqueer, una persona disconforme con las concepciones binarias, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que dentro de el
el género, puede haber un género no binario, ¿no es cierto? Es decir, que no esté conforme con la masculinidad y la feminidad. El género fluido, persona que construye su género como un devenir no estático, ¿no? Puede combinar muchas expresiones de los dos géneros al mismo tiempo o ir cambiando. Género neutro es una persona que más allá de sus características físicas no se identifica con ningún género. Él sí sabe probablemente esta persona que es varón porque tiene caracteres sexuales primarios y caracteres sexuales secundarios de varón, pero no se identifica con ninguno de los dos géneros. Teniendo en cuenta, y se los vuelvo a repetir, el género es un constructo social, ¿correcto? El hombre cisgénero o cissexual es lo que les había indicado el día de ayer en la clase, es lo normal, es una persona asignada como hombre al nacer y que está conforme con esa asignación. Entonces, una mujer cisgénero o cissexual es una mujer que ha nacido con los caracteres sexuales primarios de una mujer y se siente identificada con el género femenino. Ya eso es lo normal. Luego hablamos de un intersexo o un intersexual, una persona con características físicas sexuales que no es fácilmente catalogable como masculino o femenino. Y acá justamente hay trastornos intersexuales, chicos, ¿no? El hermafroditismo, por ejemplo, o la insensibilidad a los andrógenos, que son características probablemente de enfermedades congénitas, que le generan mucha duda al neonatólogo cuando ve a un niño recién nacido con genitales ambiguos, ¿correcto? Y ahí justamente van a ver que hay un especificador dentro de la disforia de género con trastorno intersexual, ¿sí? Una mujer cisgénero, ya lo hemos dicho, es una mujer que tiene características sexuales primarias y secundarias de mujer y está conforme con ese género. La mujer trans es una mujer que es una persona disconforme con el género masculino que le fue asignado al nacer y que transita para ser reconocida como mujer. Esa transición puede ser social o incluir modificaciones corporales. Igual con el hombre trans, es una persona que está disconforme con el género femenino que le fue asignado al nacer, ¿no es cierto? Pangénero, una persona que se identifica con todos los géneros de manera fija y no fluida. Transgénero es una persona disconforme con el género que le asignaron al nacer y que vive en su género escogido sin necesariamente realizar modificaciones corporales. ¿Y qué es travesti? Es una persona que prefiere o le gusta vestirse esporádicamente o de forma más continuada con la ropa considerada del género opuesto, ¿correcto? Entonces nosotros no podemos decir que una persona que practica travestismo tiene una disforia de género, ¿correcto? Y ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Pero que quede bien claro esto, chicos, ¿no? Que es un hombre trans, que es una mujer trans, lo normal que es cisgénero, ¿correcto? Eso es lo más importante y miren, se da en un continuum, chicos, ¿no? Acá tenemos hombre cisgénero, un hombre que está conforme con su identidad sexual y su identidad de género. Pero las minorías de género, personas transgénero, cuando no hay disforia, parte de estas personas son genderqueer, andróginos o no conformes con el género. Acá hay una identificación clara con el género masculino, acá hay una identificación con un género alternativo. Y de este grupo, miren chicos, hablamos de mujeres transexuales, es decir, hombres que tienen caracteres sexuales primarios del género masculino, pero no están conformes con la convención social de ser varones y van a buscar una transición, que es un grupo mínimo que genera grado de malestar y se identifican con el género femenino. Lo mismo va a suceder, miren chicos, en el caso contrario, en mujeres cisgénero. Miren, lo mismo sucede en una mujer cisgénero, ¿correcto? Que está conforme, que se identifica con su género femenino. Va a haber minorías de género, que son justamente estas personas transgénero, que necesariamente, como lo hemos dicho, no están buscando una transición, ¿correcto? Y al hablar de transición, indicamos de utilizar justamente terapia de reemplazo hormonal para adquirir las características sexuales secundarias del otro género o cirugía de cambio de sexo, ¿correcto? Sin disforia, ¿correcto? Grado de malestar dimensional con disforia de género, y acá tenemos hombres transexuales. Desde un hombre transexual, ¿qué viene a ser? Entiéndalo como un antónimo, es una mujer que tiene características sexuales primarias de mujer,
pero que busca identificarse con el género masculino y va a buscar la transición, ¿correcto? Lo mismo sucede en el otro cuadro que hemos visto anteriormente, ¿sí? Y acá es algo muy importante, chicos, la identidad sexual y la identidad de género que ya hemos repetido. Vamos a leer un caso clínico. Desde que tenía aproximadamente 3 a 4 años de edad, se había dado cuenta que le fascinaba vestirse con la ropa de sus hermanas, jugar con los juguetes de ellas, estar con sus amiguitas, etc. Lo había reprimido muchas veces hasta que decidió hacerlo a escondidas. Pensaba que de grande sería como su mamá. Ya en la adolescencia se vestía con la ropa de su madre e hizo conciencia de que su cuerpo no le gustaba. Empezó a sentir disgusto y evitaba ver sus genitales porque le provocaban malestar. ¿Sí? También se dio cuenta de que esa conducta era una urgencia, no solo por vestirse con prendas femeninas, sino por ser una mujer. No entendía lo que le pasaba y empezó con crisis de ansiedad y tristeza. ¿Correcto? Acá claramente, ¿a qué edad está empezando la discordancia entre probablemente el sexo asignado y el género experimentado? Ya desde los 3 o 4 años. ¿Correcto? Dense cuenta. Y dense cuenta de esas características, ¿no? El niño no está conforme con sus caracteres sexuales primarios. Busca o se identifica con el género opuesto. ¿Correcto? Ese pensamiento lo alteró mucho y decidió realizar actividades consideradas masculinas, fútbol, atletismo, box. Lo mismo hizo con las mujeres. Sin embargo, no disfrutaba estar con ellas sexualmente. Por mucho tiempo pensó que lo que tenía era que era homosexual. Recuerden, chicos, que la orientación sexual no es una patología, por favor, ¿sí? Pero cuando un amigo que sí lo era salió del closet, se percató que los homosexuales no se vestían de mujeres, ni querían ser mujeres, simplemente le gustaban las personas de su propio sexo. Comprendió entonces que estaba atrapado en un cuerpo que no le correspondía, porque su cerebro le indicaba que era una mujer en un cuerpo de hombre. Entonces, acá tenemos, chicos, y hay criterios específicos para disforia de género en niños y disforia de género en adolescentes y adultos, pero lo clásico y lo que sucede, chicos, con mucha frecuencia es que desde niño el paciente empieza a experimentar esa disforia. Y el término disforia tiene que ver con desagrado, ¿correcto? Es una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna, de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 6 de las siguientes características que se han repetido en el caso clínico: un poderoso deseo de ser del otro sexo o una insistencia de que él o ella es del sexo opuesto. En los chicos, sexo asignado, es decir, un varón, una fuerte preferencia por el travestismo o por simular el atuendo femenino, y en las chicas, como sexo asignado, una fuerte preferencia por vestir ropa típicamente masculinas y una fuerte resistencia a vestir ropas típicamente femeninas, preferencias marcadas y persistentes por el rol de género, ¿no?, del otro sexo, o fantasía referentes a pertenecer al otro sexo, marcada preferencia por los juguetes, que son del otro género, marcada preferencia por compañeros del sexo opuesto. En los chicos, fuerte rechazo a los juguetes y juegos y actividades típicamente masculinas, y en las chicas lo mismo. Un marcado disgusto con la propia anatomía sexual. ¿Qué sentía el niño? Sentía repugnancia sobre sus caracteres sexuales primarios, y ya desde niño, ¿sí? Y un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo que se siente. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo, un deterioro no social escolar u otras áreas importantes. Y acá especificar, chicos, como un trastorno del desarrollo sexual o intersexual. Eso es muy importante. Y en adolescentes son casi los mismos criterios, chicos, simplemente que aparentemente ya aparece a una edad ya de adolescente, probablemente a los 11 o 12 años, y tiene las mismas características, solamente que va a haber un componente más de la parte de conductual, ¿correcto? Es decir, asumir el rol, ya sea femenino o masculino, dependiendo de que sea un hombre trans o una mujer trans, ¿cierto? Y especificar como un trastorno del desarrollo sexual. Y aquí está, chicos, justamente, ¿no?, cuando el paciente hace una transición, es decir, busca tratamiento farmacológico con terapia de reemplazo hormonal o cirugía de cambio de sexo para llegar a ser reconocido como una mujer o como un varón, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el tratamiento y las consideraciones a tener, chicos? Por el propio estigma que existe en este tipo de pacientes, este grupo poblacional que son las minorías de género y todo este grupo que es LGTBQ+, ¿no es cierto? Son un grupo, una minoría que tienen más riesgo de desarrollar trastornos mentales, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Depresión, suicidio, ansiedad, tasa de pensamiento suicida en estas personas transgénero llega incluso hasta el 40% y son un grupo poblacional de riesgo para el desarrollo de psicopatología. Incluye tratamiento psicoterapéutico para tratar temas de género. Incluso, chicos, está fuera de contexto. Hay algunos psicólogos, incluso hasta psiquiatras, chicos, ¿no?, que buscan hacer una terapia de probablemente aceptación en el paciente, ¿no? Es decir, una terapia de recambio de sexo, cuando ahí estamos inmiscuyendo probablemente nuestras creencias religiosas, cosa que en ética les he dicho que un médico nunca puede en su práctica clínica interponer sus creencias, su ideología política, su ideología religiosa en su práctica clínica, nunca lo puede hacer. Porque si nosotros presentamos esto a una iglesia, el padre se desmaya, ¿no es cierto? Incluye tratamiento psicoterapéutico, tratamiento hormonal y quirúrgico en el proceso de transición, seguido por un equipo multidisciplinario que incluya al psiquiatra. Y miren, chicos, ¿no? Hay una asociación de personal de salud que se encarga del tratamiento para las personas con variabilidad de género. Y hay normas de atención de esta WPAD, ¿correcto? Incluso, ¿se acuerdan? Si nosotros recordamos, hace poco, unas 2 semanas, ha habido un revuelo tremendo en el Perú por unas manifestaciones del MINSA, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Han visto la noticia? ¿Y qué les parece? A ver, ¿qué opinamos respecto a eso? ¿Cuál era la noticia? A ver. Que la homosexualidad es una enfermedad y eso está pues ya en el año 1968, como les he indicado, la homosexualidad se ha retirado de todos los manuales, tanto de CIE-10 como de DSM-5, ¿correcto? Entonces, ahí, chicos, es lo que tenemos que tener en cuenta en lo que es disforia de género, ¿correcto? Es fácil recordar un caso clínico, ¿no? La mayoría de veces se les va a dar pues un caso clínico para que identifiquen, ¿no?, si es una mujer trans o es un hombre trans, ¿correcto? O de repente se les puede preguntar qué es cisgénero, ¿correcto? Uno puede pensar que es algo anormal, pero es lo normal, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso, ¿sí? Y esto es una frase de Paul Auster: la literatura es esencialmente soledad, se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. Ahora, chicos, vamos a hacer violencia y salud mental, ¿ya? Gracias por su atención. En esta parte teníamos que terminar. Vamos a cargar la otra presentación. Y justo estamos con el tiempo exacto. Entonces, ahora, chicos, vamos a hablar de un fenómeno que a veces tenemos, digamos, probablemente una mala concepción respecto a lo que es la violencia, ¿correcto? Pensamos, y una de las grandes falacias respecto a la violencia es que los pacientes que tienen un diagnóstico psiquiátrico son más violentos, cuando no es así, ¿correcto? Si bien es cierto, es un factor de riesgo para el desarrollo de violencia tener un trastorno psiquiátrico grave, no todos los pacientes psiquiátricos son violentos, ni todos los pacientes violentos son psiquiátricos. Recuerden, por favor, eso. Y la violencia, chicos, la tenemos que entender desde un punto de vista, desde un modelo ecológico, que va desde el individuo hacia su familia, hacia la comunidad y finalmente hacia la sociedad. Ese modelo ecológico nos va a permitir diseñar intervenciones, ¿correcto?, específicas para cada nivel, ya sea para el individuo, ya sea para la familia, ya sea para la comunidad o finalmente para la sociedad. Y probablemente el médico, ustedes que van a ser colegas en muy poco tiempo, ¿hasta dónde va a quedar limitado nuestro actuar? ¿Correcto? Individualmente, específicamente hacia factores específicos del individuo, de la familia y un poco a la comunidad. Porque
el manejo de la violencia es interdisciplinario. No solamente funcionan los sistemas de salud, sino también quién, chicos, regula la violencia. Las políticas, ¿no es cierto?, de Estado, el sistema judicial, el sistema penal y el sistema policial, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de lo que es violencia y su relación con la salud mental, chicos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de las generalidades. La violencia, chicos, como les estaba diciendo, tenemos que entenderla desde un marco ecológico, en el cual las causas que pueden originar la violencia y sus consecuencias son ubicadas en múltiples dimensiones o áreas, ¿sí? Y dentro de esta concepción es muy importante volver a retomar ese modelo que nosotros les hemos enseñado, y probablemente es la única rama de la medicina, la psiquiatría, que utiliza un modelo biológico, psicológico, social y cultural. Porque en el resto de las especialidades que ustedes llevan en la carrera, netamente el componente es biológico, el modelo es biológico, salvo en salud pública, donde se estudia determinantes sociales de la salud, ¿no es cierto? Esta clase, se van a dar cuenta, más parece una clase de salud pública, ¿sí? Y teniendo en cuenta esto, a la vez, estos factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales son a la vez generadoras del acto violento y objeto de desenlaces negativos que éste produzca. Ahora, la violencia, chicos, está asociada con suicidio, está asociada con homicidio, está asociada con tiroteos masivos y homicidios masivos, ¿correcto? Está asociada también con la agresividad, ¿correcto? Y con la delincuencia. ¿Sí? Entonces, acá nos preguntamos, ¿es la violencia una enfermedad? No, chicos, la violencia no es una enfermedad. La violencia, justamente desde el punto de vista antropológico, es probablemente un hecho desarrollado por diferentes factores, ¿correcto? Ahora, la violencia siempre, chicos, es negativa. Y yo justamente ayer les ponía un ejemplo a sus compañeros. En el año 1997, si no me equivoco, en marzo, no recuerdo, creo que es el 22 de marzo, ingresa el comando Chavín de Huántar a la embajada de Japón, que fue tomada por un grupo paramilitar en nuestro país, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ¿no es cierto? ¿Y qué han ejercido los militares? Violencia. Han asesinado a terroristas, ¿correcto? Entonces ahí vemos que la violencia siempre será negativa. No, ¿no es cierto? Y hay un problema de definición, por supuesto, pero tenemos que entender qué es violencia. Por eso vamos a definir lo que es violencia según el informe de la OMS. Entonces, la violencia, chicos, es el uso intencionado. Tengan en cuenta eso, es intencionado. Yo busco utilizar la fuerza física o el poder real como una amenaza contra uno mismo o contra un grupo o una comunidad, y cuyo resultado, ¿qué va a producir? Una alta probabilidad de producir lesiones, muerte, daño psicológico o problemas del desarrollo o privación. Violencia, por ejemplo, chicos, es la negligencia de los padres para el cuidado de un niño, por ejemplo, ¿correcto? Violencia viene a ser también la violencia económica en restringir probablemente el acceso a los servicios de salud a la población más vulnerable, ¿correcto? Entonces, dense cuenta que intervienen múltiples factores geopolíticos, sociales, culturales, y la víctima de un acto violento es toda aquella persona sobre la cual se ejerce violencia, es decir, ha sufrido daño físico, mental, emocional, pérdida económica o sustancial, desmejora de sus derechos fundamentales a través de actos u omisiones que son violatorios de las leyes que operan en ese estado. En nuestro país, chicos, la violencia se ha vuelto algo cotidiano. ¿Quién no ve las noticias? Fue estrangulado, fue asesinado, ¿no es cierto? Y a veces se empieza a normalizar la violencia. Sin embargo, los sistemas de salud sí tienen que ver probablemente para la regulación de la misma, ¿sí? Entonces, ahí va a haber diferentes tipos de violencia. Una es la autoinfligida, que tiene que ver más que todo con el suicidio, chicos, ¿no? La conducta suicida o el maltrato autoinfligido sin fines suicidas. Es lo que sucede clásicamente con un paciente o una paciente con un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite,
que se realiza cortes, o puede realizarse quemaduras, se golpea la cabeza con el objetivo de hacerse daño a sí mismo. O un paciente disocial, ¿quién no ha visto, chicos? ¿No? Hay pacientes disociales que para evitar la cárcel, ¿qué hacen? Agarran un vidrio y se cortan todo el tórax. Yo he atendido en emergencia de psiquiatría a un paciente así, ¿correcto? Muy bien. Y la violencia interpersonal, que tiene que ver mucho con la violencia intrafamiliar, la violencia ejercida por otra persona de la comunidad. Y en esto, chicos, sí, nuestras políticas de Estado han avanzado bastante. ¿Por qué? Porque la creación del Ministerio de la Mujer y los centros de emergencia mujer han hecho que cualquier individuo, ¿no es cierto?, específicamente un varón, cuando ejerce violencia física, psicológica hacia una mujer, en las primeras 24 horas por norma y por ley tiene que ser detenido, ¿correcto? Y llevado probablemente a la comisaría, ¿correcto? Entonces, ¿eso qué hace? Que probablemente el varón ya no es una manera de limitar la violencia contra la mujer, ¿correcto? Porque anteriormente, hace unos 70, 80 o 100 años, era normal que un varón, claro que estaba muy mal, ejerza violencia física sobre su esposa, ¿correcto? La violencia colectiva, esto, chicos, más que todo, con los tiroteos masivos, las guerras, la violencia política, guerras o conflictos armados. Nosotros hemos tenido violencia política en los años 80 y 90, ¿no? Con los grupos subversivos, tanto Sendero Luminoso como el MRTA, ¿correcto? Y si ustedes se dan cuenta, la violencia va asociada también a corrupción, ¿no es cierto? La violencia va asociada ¿a qué? Al tráfico de drogas, ¿correcto? Violencia social, pandillas, crimen organizado, violencia económica, lo que les decía, ¿no? Violencia económica es cuando el Estado, por ejemplo, no permite el acceso a servicios de salud de calidad a la población más vulnerable. Eso es violencia económica. Y ¿qué es un acto violento? De acuerdo a su naturaleza puede ser físico, ¿no es cierto? Puede ser un acto violento sexual, psicológico, la deprivación y la negligencia, ¿sí? Y acá vamos a hablar de algunos temas, chicos, ¿no? Es decir, algunas conductas específicas. La agresividad es una tendencia a actuar o responder violentamente. Por ejemplo, si ahora, en estos momentos, por ejemplo, yo encuentro a algunos de sus compañeros durmiendo en la clase y eso no controlo yo mis impulsos y eso a mí me irrita de sobremanera, vengo y le meto una patada a su compañero o a su compañera, eso es actuar con agresividad, ¿correcto? Y probablemente su compañera me denuncia y más tarde voy a estar en la carceleta, ¿no es cierto? ¿Qué es agresión como conducta? Es la consecución de la tendencia a la agresividad. Es un acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. Y recuerden, chicos, que la violencia tiene un fin, es intencionada, el objetivo es hacer daño, ¿correcto? Hostilidad es cualidad o actitud de ser hostil, mucho más pasiva que la agresividad, la cual es una tendencia, ¿correcto? Si ustedes recuerdan, ¿cuántos de nuestros docentes son hostiles cuando nos tratan? Yo recuerdo cuando era alumno, y justamente en la mañana con mis alumnos de psicopatología les decía, ¿no? Me preguntaban, por ejemplo, algo, chicos, respecto al curso. Yo no respondía y a todo, y me botaba de la práctica. A ver, retírese, señor, me dice. Eso es hostilidad. ¿Y eso es violencia o no es violencia? A ver, chicos. ¿Sí? Yo ya veo que se miran. Debe haber algún docente que hace eso. ¿Y qué es destructividad? Es pues ya la descarga, chicos, con la tendencia a destruir, casi a destruir, es un comportamiento, la destructividad es un comportamiento casi eminentemente humano. No hay un chimpancé pues, que produzca destrozos, ¿no es cierto? A menos que se vea probablemente en riesgo, ¿no? O a menos que defienda probablemente a su prole, ¿sí? Y la agresividad es necesaria, si bien es cierto en la escala filogenética, la agresividad ha sido necesaria, chicos, para la realización y la supervivencia del individuo, y la destructividad no tiene otro fin que la destrucción en sí misma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en el desarrollo de la conducta violenta? Y esto es muy importante, chicos, ¿no? Para evitar de repente esa falacia dentro de la violencia. Miren, solamente
Un factor son los problemas psiquiátricos, ¿no? Uno de estos es el trastorno por consumo de sustancias, la personalidad antisocial, el trastorno explosivo intermitente, pacientes con esquizofrenia que estén con un brote psicótico agudo, ¿correcto? Pacientes bipolares que estén con un episodio maníaco grave con síntomas psicóticos, depresión con rasgos psicóticos, o muchas veces los pacientes que tienen una alteración en el neurodesarrollo pueden actuar con violencia, pero hay una predisposición biológica ahí. Pero vean los otros factores: antecedentes, es decir, haber cometido previamente violencia previa, ¿correcto? Factores demográficos, ser joven, de sexo masculino, escaso nivel educativo, nivel socioeconómico bajo, antecedentes penales, ser miembro de una pandilla callejera, por ejemplo, el contexto psicosocial, la tensión laboral, financiera, problemas en las relaciones interpersonales y de salud, alojamiento en una residencia, y los problemas médicos también pueden ser factores de desarrollo de violencia. Un paciente, por ejemplo, con delirium puede agitarse y golpear a una enfermera, ¿correcto? Un paciente con una encefalopatía hepática o renal puede agredir a alguien. Un paciente con un traumatismo encefalocraneano también puede agredir a alguien. Entonces dense cuenta que la etiología de la violencia es multifactorial y vamos a poderlo entender desde factores de riesgo, factores predisponentes para poder cometer un acto violento. Pero lo que yo quiero que aprendamos, chicos, es esa concepción que tiene el resto de la población o la población en general, que todo paciente psiquiátrico es un paciente violento. Más bien ocurre lo contrario. Los pacientes con trastornos mentales graves son tienen más riesgo de ser agredidos, de ser víctimas de un acto violento. ¿Sí? Recuerden por favor eso. ¿Ya? Entonces, la epidemiología, miren chicos, estos son las cifras. Este es el informe de la Organización Mundial de la Salud respecto a la violencia del año 2002. ¿Sí? Tipos de violencia, miren, dense cuenta la tasa por 100.000 habitantes y la proporción. Miren el homicidio, chicos, ¿no? 520.000, tasa por 100.000 habitantes 8.8, y la proporción total es 31.3, el homicidio. El suicidio 49.1, ¿sí? Y el conflicto bélico 310.000, 5.2. Y dense cuenta, ¿no? Lo que ya hemos dicho, dentro de los factores demográficos, ¿dónde ocurre más violencia? En los países de bajos ingresos, donde probablemente no hay un acceso adecuado a los servicios básicos, ¿correcto? Y es menos frecuente, el 91.1% se produce en países de ingresos medios a bajos, y solamente el 8.9% se produce en países de altos ingresos, porque probablemente tienen políticas de mejor control para la violencia. Y esas políticas, por ejemplo, es restringir el acceso a las armas de fuego, ¿correcto? Educación o prevención primaria en las escuelas, ¿correcto? O que el sistema judicial sea más punitivo con aquellas personas que ejercen violencia. Y acá vemos la epidemiología. Miren, por ejemplo, chicos, la tasa de homicidios en comparación a los países más desarrollados, ¿no? Acá tenemos Europa, la tasa es baja, 0 a 2%. Y miren, dense cuenta dónde estamos nosotros. Más de 12 homicidios por 100.000 personas, América Latina y África, ¿correcto? Países con menos desarrollo, asociado a bajo ingreso económico y subdesarrollo. ¿Y qué sucede? Miren chicos, en nuestro país, ¿cuál es el grupo, el tipo de violencia y sexo según grupo de edad? Miren, ¿en quiénes es mucho más frecuente la violencia? En el grupo de adultos, ¿no? 30 a 59 años. La violencia familiar mucho más frecuente, la ejercida sobre la mujer que sobre el varón. La violencia sexual igualmente mucho más ejercida sobre la mujer que sobre el varón. Y la violencia familiar igualmente, ¿no? Dense cuenta. Esto es un informe del Centro de Emergencia Mujer, los registros de casos del Centro de Emergencia Mujer. Y miren cómo se comporta la violencia. Miren dónde está Arequipa, chicos. Casos de violencia sexual entre enero y agosto del 2017, 214 casos. En Lima mucho más, por supuesto, ¿no? Y veamos, miren, el comportamiento de los casos de feminicidio atendidos por los centros de emergencia mujer. Hay una línea de tendencia hacia la alza, e igualmente acá el comportamiento de los casos de tentativa de feminicidio. También hay
tendencia a la alza. ¿Sí? ¿Y cómo entendemos lo que les decía, chicos? Este es el modelo ecológico de la violencia, para poderlo comprender. Entonces, hay un modelo ecológico que vamos a utilizar diferentes niveles o dimensiones. El modelo individual, donde va a haber factores biológicos, va a haber factores psicológicos, ¿sí? El modelo de relaciones con la familia inmediata a nivel de la comunidad y a nivel de la sociedad. ¿Y por qué es importante, chicos, tener o conceptualizar a la violencia desde un modelo ecológico? Porque va a permitir diseñar estrategias de intervención específicas para cada nivel y también para cada organismo o ente dentro del sistema de un Estado, ¿correcto? Entonces, la estructura de la sociedad, a nivel de la sociedad, clima social, normas sociales, normas culturales, esto va a depender del gobierno. Sociocomunitarios, vamos a poder ejercer intervención en escuelas, lugares de trabajo, vecindarios, en relaciones específicamente en la familia, amigos, pareja, compañeros, adolescentes en contacto en la comunidad con pandillas, y en el individuo, características demográficas. Y acá justamente está uno de los factores de riesgo, que es padecer un trastorno psiquiátrico. Otro factor de riesgo es el abuso de sustancias, ¿correcto? Y antecedentes de conductas agresivas previas o de violencia previa y antecedentes de maltrato. Eso es lo más importante dentro de ese modelo ecológico. Y vamos a ver, chicos, cómo impacta la violencia sobre la salud mental. Tenemos determinantes biogenéticos, ¿no? Herencia, es decir, genes, recursos psicológicos, habilidades personales, determinantes sociales que van a depender netamente del contexto sociocultural, valores, factores económicos, redes sociales, medio ambiente, estilos de vida, determinantes familiares, crianza, apego, satisfacción de necesidades básicas, y sobre la salud mental, y hay una interacción bidireccional entre estos determinantes. Entonces, va a haber individuos que sí van a tener resiliencia frente a algunos eventos que puedan generar probablemente o sean estresores, pero aquellos individuos que no tienen, chicos, resiliencia o probablemente tienen factores de riesgo para desarrollar un trastorno mental, van a desarrollarlo. Y acá está pues justamente la violencia, ¿no? Están los desastres naturales, las pandemias, la propia violencia, la baja calidad de vida, la corrupción y la desmoralización. Y va a llevar a, cuando impacta sobre la salud mental, es un factor de riesgo para el desarrollo de un trastorno psiquiátrico de la conducta, ¿sí? Entonces, el impacto de la violencia en la salud mental, se entiende a la violencia como un factor de riesgo para desenlaces negativos, chicos, ¿no? En la salud en general y, por supuesto, en la salud mental en particular. Al final, chicos, estos cambios producidos por la suma de estresores a lo largo de la vida de un individuo van a generar una carga alostática, es decir, el individuo va a estar tolerando, es como si yo estuviera poniendo a un vaso con varios goteros agua, hasta que un momento rebasa su capacidad de resiliencia o de tolerar justamente eso y se produce probablemente una conducta violenta, ¿correcto? Capaz de generar cambios sobre su sustrato genético individual. Y el cerebro, durante su etapa de crecimiento y maduración, es sensible a los cambios inflamatorios y metabólicos. Y ya lo hemos repetido en varias clases, ¿no? El hecho de las experiencias traumáticas en la infancia, en la niñez o en la propia adolescencia, y el impacto neurobiológico que tiene sobre el hipocampo y la hipercortisolemia, ¿no es cierto? Y experiencias adversas en la infancia generan cambios endocrinos, metabólicos, neurofisiológicos, que al final va a generar alteraciones emocionales, cognitivas y conductuales. ¿Qué pasa cuando sobre un niño se ejerce negligencia? Probablemente ese niño no va a desarrollar actitudes prosociales y va a ver probablemente, si aprende, por ejemplo, por imitación, si papá llega todos los días borracho a la casa y golpea a la mamá, él va a ver eso como algo normal y va a haber un aprendizaje, eso se llama aprendizaje asociativo, y va a aprender que esa es una conducta normal, y cuando tenga una pareja probablemente va a volver a ejercer violencia, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, miren, chicos, las experiencias adversas en la infancia y las consecuencias neuroendocrinas de la misma, ¿no? Va a haber factores predisponentes, genéticos, epigenéticos, ambientales, familiares. Que exista trauma infantil
temprano, factores protectores como ambientes enriquecidos, estimulación psicomotriz, estimulación en habilidades emocionales y sociales. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Espacios reducidos, inactividad psicomotora, un ambiente hostil. Y los factores protectores potencian justamente esa respuesta de resiliencia del niño, ¿no? Y las conductas prosociales. Sin embargo, cuando hay un trauma temprano o infantil, se produce lo que hemos dicho ya, ¿no? Una alteración a nivel del eje hipotálamo hipófiso adrenal con hipercortisolemia que va a generar vulnerabilidad cognitiva y emocional. A nivel cognitivo el niño va a tener problemas de aprendizaje, se van a alterar los procesos cognitivos superiores, y a nivel emocional va a tener más riesgo posteriormente de desarrollar cuadros depresivos, cuadros ansiosos o un problema grave de personalidad, ¿correcto? Ya sea una personalidad disocial o muchas veces una personalidad emocionalmente inestable, ¿correcto? Es importante por eso el antecedente de trauma temprano o infantil, ¿sí? Ahora miren, chicos, el impacto de la violencia en la salud mental, ¿no? La población que sufre experiencias adversas en la infancia, como abuso físico y ser testigo de un acto violento, hablamos de odds ratio, es de riesgo de desarrollar, ¿no? Tiene 2.8 veces más probabilidad de desarrollar trastorno depresivo mayor, 3.6 veces más probabilidad de desarrollar TEP, y en la población adulta asociada a violencia interpersonal, solo el hecho de presenciar un acto violento está asociado a 2.6 veces más probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas, 9 veces, un odds ratio de 9, de sufrir conjuntamente TEP y trastorno depresivo mayor, y 6 veces más de tener la probabilidad de desarrollar depresión y usar sustancias psicoactivas. Y en la población adulta, ser físicamente atacado está asociado con 1.8 veces odds ratio de desarrollar consumo de sustancias, 2.2 odds ratio de desarrollar trastorno depresivo mayor, 2.8 de desarrollar TEP y trastorno depresivo mayor, o TEP y el uso de sustancias psicoactivas. Y acá yo les traigo, chicos, esto, ¿por qué, no? En el año 1994 este fotógrafo Kevin Carter toma esta fotografía en África, ¿sí? Para el The New York Times, y semanas después, chicos, de ganar el premio, se suicida, ¿correcto? Solamente observar un acto violento muchas veces genera mucho impacto en el individuo y va a depender de sus recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a intervenir en la violencia? Porque la intervención en violencia tiene que ser un manejo multidisciplinario. Y como hemos dicho, desde el marco de salud pública, las intervenciones clásicamente se clasifican en intervenciones de prevención primaria, secundaria y terciaria. En la prevención primaria, ¿qué es lo que buscamos? Prevenir que en violencia que ocurra la violencia. En la prevención secundaria vamos a centrar nuestras acciones en atender a esas personas que son víctimas de violencia, y la prevención terciaria viene a ser la rehabilitación de esas personas víctimas de un acto violento, ¿sí? Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, esto es salud pública netamente, cuando la intervención se hace más costosa cuanto más específica sea, ¿correcto? O sea, es más fácil para el Estado hacer prevención primaria que recuperar a víctimas de violencia, pero lamentablemente nuestros grandes dirigentes, ministros, directores de las regiones de salud no entienden eso. Piensan, chicos, que y nosotros le hemos dado muy poca relevancia a la atención primaria en salud, y el eje central que tiene el médico general que trabaja en un primer nivel de atención para poder ser la columna vertebral del sistema de salud, ¿correcto? Entonces, estas intervenciones deben involucrar múltiples sectores, como ya lo hemos dicho, ¿no? Tiene que estar involucrado el sector salud, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, la policía y otros agentes, ¿no? Entonces, en la prevención primaria va a haber acciones dirigidas para prevenir que la violencia ocurra, es decir, controlar factores de riesgo que lleven al acto violento. Por ejemplo, limitar el acceso de armas de fuego, escuela de padres, fortalecer la familia como vínculo emocional fundamental y la enseñanza de conductas prosociales en el sistema educativo. E igualmente, atender a la salud mental de la población, ¿correcto? Porque si yo pierdo mi salud mental, es un factor de riesgo para
probablemente cometer un acto violento, ¿sí? Y en las intervenciones en la prevención secundaria son acciones centradas en atender a la víctima del acto violento. Se puede hacer catarsis psicológica, que se denomina psychological debriefing, fortalecer capacidades de liderazgo y apoyo social y sentimiento de pertenencia a la comunidad. La enculturación, grado de apropiación de una comunidad a su cultura, disminuye el impacto negativo de la violencia sobre la salud mental. Mejorar, chicos, los servicios de salud mental para el tratamiento de víctimas de violencia. Por ejemplo, hay estas unidades que son estas unidades de MAMIS, ¿no? Módulos de atención al maltrato infantil, ¿correcto? Que inmediatamente cuando se identifica maltrato infantil actúan, ¿sí? Y psicoeducación, ¿no? Es netamente la prevención secundaria, tiene que ver con la atención a las víctimas de violencia. Entonces, una pregunta, se les puede poner un caso clínico de una acción violenta y se les pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la intervención que usted identificaría como prevención, por ejemplo, secundaria? Para que ustedes me marquen, ¿no? Porque el hecho que en el examen ustedes que razonen, no me aprendan de memoria lo que yo les estoy explicando acá. Y vamos a la prevención terciaria, que viene a ser acciones dirigidas hacia la reintegración, la recuperación o la rehabilitación de estas víctimas de violencia a largo plazo. Rehabilitación de las víctimas de violencia sociopolítica, psicoterapia individual y grupal y entrenamiento laboral básico. Aún, por ejemplo, nosotros, chicos, todavía tenemos efectos de la violencia de los años 80 y 90 hasta el momento actual. Pero no ha habido, ¿se acuerdan? Ustedes han visto, los que vayan a Lima, yo les recomiendo que visiten el Museo de la Memoria, que está, si no me equivoco, está cerca, está en la Bajada Balta, ¿sí? Es un museo bien bonito, bien bonito, donde se evidencia, ¿no?, todo lo que ha pasado en nuestro país por la violencia política que existía, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, el mismo éxodo venezolano, ¿qué ha hecho, chicos? Que las tasas de violencia se intensifiquen, ¿no es cierto? Entonces, es la reconstrucción de los vínculos individuales y sociales de la comunidad afectada. Y desde el modelo, las intervenciones, desde el modelo de violencia, desde el modelo ecológico, a nivel individual, ¿cuál es el objetivo? Tratar, pues, el tratamiento médico de los trastornos psiquiátricos, modificar actitudes y comportamientos en individuos que se han hecho violentos o corren el riesgo de atentar contra sí mismos, y fomentar actitudes y comportamientos saludables en niños y jóvenes durante su desarrollo a nivel individual. A nivel de relaciones en la familia, educar a los padres, programas de tutoría, terapia familiar, visitas domiciliarias. Esto netamente se centra en problemas intrafamiliares e influencias negativas del entorno, ¿no? Influir en los tipos de relaciones con las víctimas y perpetradores de actos violentos mantienen con su entorno. La ventaja de este modelo, como les he dicho, chicos, es que a cada nivel del modelo ecológico se puede diseñar estrategias específicas, ¿sí? A nivel de comunidad, y es hasta donde probablemente llega nuestra capacidad como médicos, es campañas educativas, modificación de entornos, programas de ámbitos específicos a nivel comunitario, que sea coordinado, promover acciones comunitarias, ofrecer a la víctima atención y apoyo, y concientizar a la población sobre el problema de la violencia. Porque muchas veces, chicos, la violencia es normalizada en nuestro país, ¿no es cierto? Cuando realmente no debería ser de esa manera. Y finalmente, la parte social, esto es netamente competencia de los gobiernos. Y acá nosotros hacemos, ¿no es cierto?, una gran pregunta. ¿Qué hace la salud pública? Yo, chicos, tengo una maestría en salud pública y he aprendido esto en la maestría, ¿no es cierto? ¿Qué hace la salud pública, no? ¿Por qué no un director de hospital o un director de una determinada región de salud es un médico que tenga una especialidad en salud pública? ¿Por qué no? No, sin embargo, con nuestro país, yo les decía, estamos en Perusalén, ¿no es cierto? En nuestro país esos cargos, esos altos cargos, son elegidos a dedo, no por meritocracia, ¿correcto? Entonces, lamentablemente nuestro sistema de salud está como está porque no se permite, digamos, el accionar adecuado de un determinado profesional
como director de un determinado establecimiento. Para muestra un botón, chicos, ¿no? Red Arequipa Cayoma. ¿Quién creen que es el director del programa de salud mental? Un psicólogo. Cuando idealmente, ¿quién conoce de mejor manera la epidemiología? Un psicólogo sabe de epidemiología, sabe de salud pública. Un médico general sabe más que el psicólogo de salud pública. Entonces, lamentablemente, también muchas veces el mismo colegio médico permite, chicos, eso. Permite, ¿no? Permite el intrusismo. Ahora, algo bueno, y justamente ayer ha habido una noticia, yo les comenté, no sé, lo que había un proyecto de ley para equiparar el nivel de diagnóstico de un psicólogo clínico con un médico psiquiatra. Y han derogado esa ley. Y ahora van a salir a marchar los psicólogos. ¿No es cierto? Cuando anteriormente, en ausencia del médico psiquiatra, el que tenía que hacer diagnóstico y el que tiene pues más capacitación en psiquiatría, en epidemiología, en todo eso, es el médico general. Por eso llevan ustedes un curso de psiquiatría, ¿sí? Entonces, las medidas legislativas y judiciales, las modificaciones en la legislación política y el entorno social y cultural, y se centran netamente en factores culturales, sociales y económicos relacionados con la violencia. Entonces, esto es una frase de Ignacio Martín Baró: no hay salud sin paz, sin justicia y sin dignidad humanas. Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Cualquier pregunta, se acerca. Y les quería comentar también lo que le comenté a Hanna, ahí atrásito. Para mis secciones, la sección D y E, el día de mañana a las 8 de la noche les voy a subir un artículo sobre violencia, ¿sí? Y el día domingo de 8 a 8:35 van a tener 35 minutos para responder 4 preguntas respecto al artículo, ¿ya? Eso se habilita en el Blackboard.